nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta ahí, amén. Vamos a elevar una oración más a Dios. Amado Padre Celestial, en esta noche hemos leído tu palabra gloriosa, tu santo evangelio glorioso, mi amado Dios. Te agradezco por esta palabra bendita, Padre, que tú nos has dado en esta noche una vez más para poder compartir con todo este pueblo. Y mi amado Dios, te pido que de mi boca no salga ninguna palabra de lo que tú no quieres hablar en esta noche, sino solamente aquello que tú quieres hablar a todo este pueblo salga de mi boca, mi amado Dios. Por eso mi espíritu, mi alma y mi cuerpo es tuyo, amado Señor Jesús. Y te doy la gracia por esta oportunidad preciosa que nos has dado. Ábrele la mente a cada hermano, a cada hermana que está aquí, papá, para que tu palabra penetre en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, mi amado Dios. La honra y la gloria te doy a ti, papá. Y no permita que pase esta noche sin que acontezca milagros aquí. Te pido, papá celestial, en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Fuerte aplauso para Cristo Jesús. Entonces estaremos tomando nuestros asientos y vamos a hablar de esta palabra. Entonces, querido hermano y hermana, amigo y amiga, ya leo palabra de Dios de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo o escribía la carta a los tesalonicenses. Él escribía esta epístola, esta carta. El apóstol Pablo escribía instruido, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo, por mandato de Dios, a la iglesia que estaba en Tesalónica en aquel tiempo atrás. Entonces el apóstol Pablo, como siervo de Dios, instruido por el Espíritu Santo, como líder responsable en aquel tiempo de la obra que sobrellevaba el Espíritu Santo de Dios, ahí Pablo escribía a la iglesia de aquel tiempo que estaba en Tesalónica. Entonces el apóstol Pablo, Muñepuruco, capítulo 2 y versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vean la oye, dirigía el apóstol Pablo a la amada iglesia de aquel tiempo, a los tesalonicenses. Pero ciertamente a los de Tesalónica lleva, pero la palabra de Dios pues está escrito. Y que todas esas sean de que ustedes allá leéramos o servían de como ejemplo, porque la Biblia es que toda la palabra está inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para exhortar, para reprender, para corregir, en todo y de provecho la palabra de Dios. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribí a que ustedes ya los servía Beñandebe, a esta iglesia de esta actualidad. Esta palabra de Dios también quedó escrito. Ojo, la carta dirigida a los hermanos que estaban en Tesalónica en aquel tiempo atrás. Pero servían de coste de ñandebe guanay y catuamaisa ñande ya Jesucristo mismo ñandere sape de las cosas que han de acontecer. Y jaisen hermano presbítero Guido Gina que ñande ya ñandere ju hoy potalaita y la cuera oye bendecí verdaderamente por la obediencia a la palabra de Dios. Entonces ahí, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, mira la preciosidad de esta palabra. Con respecto a la venida, y también habrá una reunión, ya por ahí que esa palabra, ese himno que decía, oh cuán grata nuestra reunión. El apóstol Pablo había citado que habrá una reunión, de haber reunión cuando seamos arrebatados. En los últimos días ya acerca del arrebatamiento. Entonces ya arrebatado, ve, allá en el cielo, pero ya reuní tanga. Y con respecto a las cosas y el apóstol Pablo a la iglesia de aquel tiempo. Y su escuela, hermanos, anipe dejati mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Vean, el apóstol Pablo recomendaba a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia del Señor Jesús. Ñandé ya formar el cuerpo del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesucristo es el ser humano. Ñandé ya formar la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo ahí anima a ver Penemungueti de nuestra manera de pensar.
ni se conturbéis, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que Guaraní va a traducir esta palabra. Ahí se viene el apóstol Pablo, anima a ver a uti, omonguese bendevi la pendefe, omonguese bendevi. Pero mantener firme siempre por la palabra. Pero por un boe agüey saite, y el apóstol Pablo recomendaba en aquel tiempo la iglesia, por un boe agüey saite, pensa venir mantener. Referente a la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo hoy gente o predicaba que la venida del Señor Jesucristo ya se había efectuado. En aquel tiempo, miles de años atrás, ya existía ahí la falso predicador. En aquel tiempo, después ya oíme la persona, iba la Biblia, pues como iba la iglesia del Señor Jesucristo, y allí es el líder religioso. En aquel tiempo pensaba persona ya oíme, entonces el apóstol Pablo o encargaba a toda la iglesia a Nihanwati o Aupeaperrurpe. ¿Por qué? Porque la gente en aquel tiempo, predicadores que decían que la segunda venida de Cristo ya oicoma, que la venida de Cristo ya oíma. Y era mentira, porque hasta hoy en día Naína y Jesucristo está marcado la venida del Señor Jesucristo. Naína y ti oye cumplir, pero en breve, en cualquier momento de mañana cumplir. Ustedes y el apóstol Pablo, ani que más vea. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en aquel tiempo a la iglesia, entonces pese intenten mantener, y el apóstol Pablo a todos los hermanos, a toda la amada iglesia, es necesario que sean de ella y con las cosas, porque sean de ella la parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces ahí, el versículo 3 ahí, nadie les engañe en ninguna manera. ¿Sabe la ñande ya de Jesucristo? Esa va a exponer. Esa va a y creación. El Espíritu Santo de Dios es por la boca del apóstol Pablo. O sea que Jesucristo mismo, el Dios Todopoderoso mismo, oñe por la boca del apóstol Pablo, ahí a los hermanos, ahí a la gente, ahí a la humanidad, por medio de la palabra de Dios. Que nadie nos engañe. Nadie os engañe en ninguna manera. Ani que ni petei punto el encargue del Señor Jesucristo para cada persona, el encargue del Señor Jesucristo para cada ser humano. Ani que en ninguna manera, ni petei partecita de la Biblia, anima a ver a penembotaviti el Señor Jesús. Ay, agüey sajina. Jesucristo no hay potaña en botabila país. Jesucristo no hay potaña en botabila pastor, ni tampoco la evangelista, ni la presbítero, ni a un seco que va a predicar. Imagina, Jesucristo no hay potaña en botabila. Voy a procurar predicar solamente la Biblia, pero mía, Jesucristo mandaba, y no una teoría humana, no una teoría de William Portillo, sino que la palabra de Dios veis seite. Porque sea predicamos fuera la palabra, como es este día que ya de Jesucristo, redonde para rendita cuenta. Y después de predicar aquí sobre la faz de la tierra, y que tú, la se alma, corre peligro de ser condenado para siempre a botar a la gente. Entonces, ahí la voluntad de Dios, a ver, teco y a pegar en botabío. Gloria a Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, y el Señor Jesucristo. Ahora es necesario de ella mañana por la Biblia. Mañana por los frutos de una iglesia. Mañana por los frutos de un líder. Porque la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Porque así tereímos con tiempo para descubrir. Más para añetejar, seguía la añade chárabe. Jamás para pesar, no seguía. Entonces ya pillamos esa por los frutos. Oye, portamos creyente añeteteisa conforme a la Biblia, pero ya pilla. Y de otro. Hay diferente Pesa ya pillar. Por su fruto lo conoceréis, el Señor Jesús. No por su palabra. Porque el predicador que te hace ni persona boleada de espíritu de la Biblia, pero los que tienen buenos frutos, fruto de alma salvada, fruto de llenura del Espíritu Santo, fruto de buen testimonio. Vean al Señor Jesucristo requería. Vean al Señor Jesucristo esa sea en cada
cristiano en cada hijo y cada hija suya. Ani que mamabea benemotabiti. Al Señor Jesucristo hay algo muy maravilloso con Abel, porque no vendrá sin que antes venga en domina. Conforme a la ñandé, en estos últimos días, sobre los acontecimientos que muy prontamente sucederán sobre la faz de la tierra. Acerca de la segunda venida de Cristo, acerca del arrebatamiento, acerca de la gran tribulación. Y conforme a esa palabra veí a tomar con pasaje bíblico, Jesucristo mismo me hace copiar para compartir con todos los que estamos aquí. Porque no vendrá, debe algo, una señal también nos sirve como señal. Esta palabra en esta noche como señal para descubrir que Jesucristo está ya a la puerta. Se gustañan, hermanos presbíteros guidos ahí. Media cuadra de más falta, gloria a Dios. Ya me falta. La Biblia ahí, ya leeremos San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 25. O me imagínate parábola. Ape parábola, ustedes no se metían ahí. Que a medianoche se escuchó un clamor que decía: allí viene el esposo. A medianoche oye Jenupe abe clamor. Na pepe ula esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo es el esposo. Y la novia, la amada iglesia. Gloria a Dios. Ñandeja, gloria a Dios. Bendecido sea Cristo. Mi alma te adora, Jesús. Ñandeja, la esposa del Cordero. Opera la parábola de las 10 vírgenes. Esa vamos a la novia al casamiento. La iglesia al casamiento tiene que llegar virgen. No se contaminar con ninguna cosa del mundo. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene que ensuciarse aquí sobre la faz de la tierra para que llegue limpita, virgen, pura para el día de la boda. Gloria a Dios. La parábola Jesucristo mete y comparación en el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes la olla por taponar, a 5 de ellas eran insensatas, no tomáis en serio las cosas de Dios. O mis 5 vírgenes y que la boda jave, o mis 5 vírgenes no tomáis en serio las cosas de Dios, o pues está afuera. Tristemente. A medianoche se escuchó un clamor. La medianoche es la hora más alta del día. La hora más alta del día y de la noche también. Porque las 12 de la medianoche, o para día, oye, por la día, butetebe. Y a medianoche, la hora más oscura, la hora más alta, donde hay más oscuridad, es las 12 de la noche. A Jesucristo me la comparación. Mañana que la de alrededores, estamos ya en una hora lleno de tinieblas sobre la faz de la tierra, donde verdaderamente Satanás, con su obra, hay personas que ya agarraron obra de tiniebla que hoy arrapado que voy. Estamos ya casi a la medianoche. Precisamente nos falta ñande ya a Jesucristo. Gloria a Dios. Todas las señales ya están cumplidas. En breve Jesucristo vendrá. En breve Jesucristo desciende. Estamos en hora de tiniebla. Con algo mañana preparada. Ya más Jesucristo. La vaga, gloria a Dios. Ya viene el esposo. Jesucristo ya viene verdaderamente. Y estamos ya en media cuadra. No nos falta Jesucristo. Y también a medianoche ya a punto. Estamos en hora de tinieblas. Tiniebla verdaderamente ya arrapaco y nadie quiere saber más del evangelio. A la palabra de Dios que el evangelio es una luz. Vean cómo sacar a la gente acá. Vean cómo sacar la mente del ser humano. Vean cómo sacar a la gente. Lámpara a mis pies, y el rey David. Lámpara a mis pies es tu palabra. Y el Salmo 119. Te lámpara un sacaba ese la pepe de palabra. La palabra de Dios, no la religión. Y la palabra de Yaicóramo. La palabra de un sacata yandela yandera pe. En luz. Jesucristo pero seguía y la Biblia que no cobeima en tinieblas. Hoy en luz. Gloria a Dios. Voy en luz.
Amén, gloria a Dios, bendecido sea Cristo. Entonces, y el apóstol Pablo, la hipotaima vea pendemotabú, porque no vendrá sin que antes se diciendo mí. O uta al Señor Jesucristo, o uta. A mi persona predicada, imagina, y el apóstol Pablo. A mí, pero ya te humilla, porque la ujanwa es necesario que primero venga sobre la faz de la tierra también. En que no vendrá sin que antes venga la apostasía en la Biblia. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas que el Señor Jesucristo deja como señal nuevamente para el arrebatamiento y para la segunda venida. La primera señal, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero uta la apostasía que iba a peari, aupeyo y cota el arrebatamiento. Y el arrebatamiento o uta la tribulación, tribulación o uta la anticristo. Al anticristo huyendo, o la segunda venida de Cristo, a bebo y comer el fin. ¡Qué maravilla! Ahí se va la palabra del Señor Jesucristo, y paso por paso, detalle por detalle. Como antes de Jesucristo, primero hubo la apostasía y el Señor Jesús. Ahora bien, sea ponándose cada uno ya y me acuerdo lugar, o uma ondo huiti la apostasía. Sea responder también, sí o uma. El tiempo de la apostasía, o uma, estamos en tiempo de apostasía. Algo más claro ahí, primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1. En los postreros días, en la Biblia, dice postrero dice último. En otras palabras, en los últimos días, esta persona que apostatarán de la fe, o ya apostatata, o hasta apostasía, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es tremendo la palabra de Dios. En los últimos días, ahorita gente, ahorita personas, ahorita líderes, ahorita iglesia, que entrarán en un cuadro de apostasía. ¿Veis ahí debe la Biblia? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En muchas iglesias que sacaron la palabra de Dios, ya no es doctrina de Jesucristo, es una doctrina de demonio lo que está en muchas iglesias, lastimosamente. Es una palabra fuerte, pero es necesario añadir ella y cuajamos la realidad. Doctrina de demonios en la Biblia. Qué feo. Vaya poseerte la demonios y hacer. Pero la Biblia afirma de que hoy está personas, hoy está líderes, hoy está iglesia que nos van a enseñar sana doctrina, que nos van a enseñar palabra de Dios, van a enseñar doctrina de demonios. Y ya pues acá por aquí. Ahora bien, va a irse la doctrina. Va a irse doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. En otras palabras, ahorita gente, ahorita iglesia, ahorita líderes que omeva doctrina, o sea que enseñanza de demonios. Demonio utoñe eso y ya pues sabe. Hoy pejan la palabra, y pogiete, iba con palabra a cambiar tan de ser. Y que a tu la gente me gusta. O si no nace famoso como hay. O si no la gente anda a hacer ahí como hay. O si no más anda a hacer ahí como hay. Entonces, ahí miren de la palabra. Y Pepe ya toda la de Yapú, pero ni sin mico y gato ya de Yapú. Pero hay personas apóstatas que está escuchando a demonios. Iglesia que dice, sí, la Biblia no hay pesa, pero nada, la tanto y te y hay demonios auto Pepe. Conforme a la Biblia. Hoy ponamos. Ya hoy mira la aperitivo, pero a mí de ya exagerado. O sea, algo que es músico mundano, músico que tocaba los cumpleaños, casamientos,
fiesta patronal. Bueno, o me jabe ser algo de Satanás. Ya tomamos esa pura la gente vendura hacer música o caupau de apau. Bendecido sea Cristo. Entonces allí jabe te diablo la música ahí. Nunca más. A aparecer a gente ahí a ser vea donde es profesión, maná con eu pear es ya. Y personas conocedoras de Biblia. Vea donde es profesión de ahí falta y cruz ya porque pearan de mantener, pearan de sostener. Vea de enseñanza demoníaca porque la Biblia ahí no podéis servir a dos señores. De que tú y dos señores vendréis servir a uno, porque uno ve menospreciada y ciertamente se ha menospreciado a Jesús, porque a servir Jesús, a servir la música, la mundo, la demonio, a menospreciar a Jesús. Allí veamos por alabanza a la iglesia, a topar la que era la alabanza, porque se le con actuación, ale pastor, hay que topar. Ay, mira, los pastores. Qué cosa más terrible. Doctrina de demonio en aquel tiempo la semente o maquinar. Hasta que vete y diabe definitivamente a ya. Y en muchas iglesias hoy en día lastimosamente ya no hay más sana doctrina la ñemea. La hay más doctrina de Dios. La hay más doctrina del Espíritu Santo. Es una doctrina de demonios. Ahora bien, ñañe acerca de la apostasía. Alleva. Gloria a Dios. Ya aprendete a copiar la apostasía. Muchos términos, términos en griego, términos en hebreo, bueno, pero se copiar es un término fácil de entender y en un diccionario común. Y que a cualquier persona que cae en el diccionario, ¿qué quiere decir apostasía? La apostasía quiere decir renuncia o abandono. Simple, abandono. Vea, dice la apostasía. Abandono, renuncia, abandono, negación de la fe. Ahí dice la apostasía. En un diccionario común simple, ya topa el significado de apostasía. Cualquier persona puede buscar. De ahí falta hay teólogo, de ahí falta y no porque griego, porque hay término que pega. Palabra simple. Apostasía quiere decir abandono, renuncia, negación, abandono de la fe. Entonces el apóstol Pablo, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 me voy a ver. Que no vendrá Jesucristo antes de que venga la apostasía. Entonces primero usa la apostasía a Jesús. La noticia es que la apostasía ya llegó. En iglesias, en religiones, en personas, en líderes, hoy en día han entrado en un cuadro de apostasía, en un cuadro de abandono. ¿Abandono de qué? Abandono de la Biblia, abandono de la senda antigua, abandono de la sana doctrina. Vea el cuadro de muchísimas personas hoy en día entraron. Iglesias que en los años, por ejemplo, 1980, 1990, yo soy joven todavía, pero se ve claramente los frutos de aquellos tiempos de la iglesia que vivían, predicaban la palabra de Dios como está escrito, ni más, ni menos, ni no como estaba escrito en la palabra de Dios. A la pelea verdaderamente con el diablo. Ya es algo el poder de Dios. O cueraba con los enfermos. Esta gente oye salvaba o pujaba contra la iglesia del Señor Jesucristo. O a vivir en aquel tiempo. Porque se mantenía viva la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia cualquiera escribir pabe y paredes. Cualquiera oye burlar por la iglesia. Y los cristianos quieren orar pero no tienen poder. ¿Por qué? Porque abandonaron la palabra de Dios, abandonaron la senda antigua, abandonaron la sana doctrina. Pero la Biblia añade algo muy claro. En Jeremías capítulo 6 y versículo 16. La palabra de Dios claramente debe ya seguir la senda antigua. Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Paraos y preguntad
Paraos a su pueblo Jesucristo ahí. Pero también sabe usted, paraos. Pero mañana, a Peponandú, por las sendas antiguas, cuál sea el camino, y andad por ella y hallaréis descanso para vuestra alma. Gloria a Dios. Pero también sabe usted el Señor Jesucristo a su pueblo, porque en el tiempo de Jeremías, miles de años atrás, antes de Cristo, la pueblo de Dios y el pueblo ella apostatá, entró en un cuadro de apostasía, en un cuadro de abandono de la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo hizo que también sabe usted, también hace mañamí, hace ponandú, mapa por las sendas. Al decir las sendas quiere decir que hay varios caminos. O si no es la senda antes. Y las sendas, porque está senda hoy. Está camino a la Ñandehuerajá, infierno hoy. El infierno tiene millones y millones de entradas, por donde hay salida. Sin embargo, la Ñandehuerajá la Ibaga ve solamente un camino, Cristo Jesús. Por medio de la palabra de Dios, por medio de la senda antigua, Ñandehuerajá la Ibaga ve. Gloria a Dios. Entonces el Señor, ponandú por las sendas antiguas, cuál sea el camino. Maitea para tapepe investigar el Señor Jesús. Pero la palabra de Dios ahí. Que nadie les engaña, ni que me vea penebotabuti. A moitega tu y preguntar. Anima a vea penebotabuti. Pescar, ponandú. Cuál sea el camino y andad por ella. Upeipi peguatá, upeipi peco, y hallaréis descanso para vuestra alma. Gloria a Dios. Pepe la ñane alma opitu uta. Pepe la ñane alma otopata verdadero refrigerio. Pepe la ñane alma otopata la verdadera felicidad. Verdaderamente apameo y tañan de cobebe y aguatáramos por la senda que Dios nos manda a caminar. Entonces, bíblicamente ya hay que en este tiempo, el tiempo de la apostasía, en esta actualidad en que estamos, ha llegado. Porque hoy en día encontramos multitud de iglesias, multitud de líderes que abandonaron la palabra de Dios. Personas que en aquel tiempo predicaban que una mujer se tenía que vestir como una mujer. A cotidiana que tú dices, no hay falta, y para maite guarema. Pensaba líder, pensaba iglesia hoy que en un cuadro de apostasía. Bebe no oí el Espíritu Santo, bebe oí enseñanza de demonios. Personas, imagina, que anteriormente enseñaba que un hombre se tiene que vestir como un hombre y una mujer como una mujer se tiene que comportar como buena esposa, como buen marido el hombre. Que los niños tienen que respetar a sus padres bíblicamente. Cotidiana ya topar la Biblia en doye purubeima o mi ámbito, es tranquilo, la tairacuela, el niño cuela cotidiana por poco no va a peter y siga y tú a ver. ¿Por qué? Porque se abandonó la palabra de Dios. Porque la gente hoy en día entró en un cuadro de apostasía, en un cuadro de abandono de la fe. Doya poveima la gente de Biblia prohijáis las cosas. Sino que ya por las doctrinas, las enseñanzas de demonios cotidianos. Es algo muy fuerte. Capaz para muchos sea algo fuerte. Pero la Biblia ahí adentro se entender maná. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en un tiempo de apostasía. Y si estamos en un tiempo de apostasía, el apóstol Pablo ahí, o una gente de la apostasía, aupei Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo ya está a la puerta. Quiere decir que Jesucristo ya un íntima con la peari. Falta poco para la venida de Jesús. ¿Cuán hará tiempo, amado amigo? ¿Cuán hará tiempo, querido vecino, vecina, hermano y hermana? Ya siguió ñan de llave conforme a su palabra. Ya siguió ñan de llave pejavi potaja y seite. ¿Cuán hará tiempo? Ani desperdiciati, ani en busqueti la palabra de Dios, ani en busqueti la verdadero evangelio. Y duele decir muchas veces, y capaz muchas personas pueden agarrar mal de mí, pero tengo que decirlo. Si alguna persona está en una iglesia apostatada, salga de allí. Mi alma te adora, Jesús. Deseo a seguir. Y congregación donde se enseña el carraza, la sana doctrina. Gloria a Dios. Ay, la manora catareva aquella. Mi sabaloja. Mi alma te adora, Jesús.
Dai próximo año de ya en 10. O seguir una iglesia de sana doctrina, limpio, puro, santo, apartado del pecado, apartado de las cosas del mundo. Y hay en tiempos de apostasía. Jaimanyamintera. Es esa jamás que la apostasía. Verdaderamente la iglesia verdadera del Señor Jesucristo es la iglesia que camina por la palabra de Dios. Vea, tajera la jerajaisa, no interesa. Tajera monte de Sión, tajera gedeones misioneros, tajera atalaya de la hora final, con tal de que siga la palabra de Dios conforme como está escrito. Vea, iglesia del Señor Jesús. Ahora bien, existen religiones. Por ejemplo, esa que la apostasía ante amor me gustan debe, y con todo mi amor y con todo el respeto también, pero cosa bíblica. Por ejemplo, la iglesia católica apostólica romana, la religión católica. Anteriormente, hasta los católicos también, o seguí pere la Biblia por Jaisa. Hoy en día ni los católicos no seguimos la palabra de Dios por Jaisa. No que los católicos sigan bien a Dios. Claro que no. Si un católico se convierte al evangelio, no a una religión, no a una denominación, al evangelio de Jesucristo. Vea si me puedo decir creyente puro, tajera la jera, esa es la iglesia, pero que sea una iglesia de sana doctrina, que sea una iglesia de poder, que sea una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Vea, o comenita, o bajata sola y vaga, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia católica tenéis cosas escuelas homo íntimas que no está en la Biblia. Cualquier cosita que gustazo es bueno con ñamoita rosario, ñamoita candelero, ñamoita coa, ñamoita pea, ñamoita moa. Porque acuérdate ya po. La iglesia, las iglesias que estaban en el tiempo de Apocalipsis, las 7 iglesias. Algunas personas y no, la iglesia te dice paitente, no. Entonces ahí te oye equivocado esa persona, con mucho amor y con todo mi respeto, gente. Pero no todas las iglesias son iguales. En Apocalipsis había 7 iglesias. A cada uno venía de ya o reprender. La iglesia de Éfeso era iglesia de Jesucristo, pero le co falla delante de Dios. ¿Cuál era la falla? Abandonó el primer amor. Eso es el Señor Jesús. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, o si no, te quitaré como candelero. Quitaré tu candelero de su lugar. El candelero representa la iglesia en Duponaque. El candelero representa la iglesia, a Jesucristo y a la iglesia de Éfeso, que hoy ata el candelero de su lugar. O sea que en otras palabras, deja esa iglesia, pero de ella portado, seguió ella portada pesa, cero monbota, no le portáis como iglesia. Y había 7 iglesias y cada una tenía una falta, una falla que tenía que corregir, excepto la iglesia de Filadelfia, que estaba preparada para subir al cielo. ¿Por cuánto deja tu iglesia de Filadelfia? Por cuanto que debe guardar la palabra de mi paciencia, sea ver o guardarte de la gran hora de la prueba que viene. O sea que de la gran tribulación se lo arrebatata, o verás en nivel, ángame te iba a ver Jesús, a la iglesia de Filadelfia. Pero escuche bien, en Duponaque, hoy en día una iglesia puede llamarse Filadelfia, pero cuando batallamos por la palabra de Dios, no como haya viva, gloria a Dios. Tajera la jerajaisa la iglesia, pero que siga la palabra de Dios, conforme a como está escrito. Y que los hermanos estén unidos, unánimes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Armonía en la Biblia. Y por ahí tengo la ñande ya la familia que iba a peari. Hoy con armonía, hoy con apave, hoy con un día paz y cuay. Pero unánime por la palabra, gloria a Dios. ¿A cuánto tiempo venía en el tiempo de la apostasía? Tiempo muy peligroso. Tiempo donde la mayoría de las personas o abandonar la palabra de Dios. En Duponá que coa. Aún en la escuela se tenía principios bíblicos de que el hombre fue formado por Dios, de que que la mujer tiene que ser mujer y el hombre tiene que ser hombre. Así enseñaba aún las escuelas en los tiempos antiguos, que cada uno decida su género. Se abandonó la palabra de Dios, se abandonó la base bíblica. Aunque sea respeto había para los padres de parte de los niños anteriormente. ¿Por qué? Porque se sacó la base
que serviría para el ser humano para llegar al cielo. La Biblia, la apostasía, el cuadro de apostasía, el espíritu de la apostasía hizo que las personas abandonen la palabra de Dios. Vea y triste, vea, querido amigo, amiga, vecino, vecina. Vea compararme ñande ñantende, van a que estamos en tiempo de apostasía. Ande esta se bebé, ¿sí o no? Sí. Las escuelas, los colegios hoy en día, si nace una mujer, o cada cual te imita cuña y ojo, ya esto decidir el género, que triste. Dios creó hombre y mujeres en la Biblia. No hay forma de refutar eso. No hay forma de cambiar eso. Y aunque el hombre quiera ser mujer, no va a conseguir. Y aunque la mujer quiera ser hombre, tampoco va a conseguir. Pero Jesucristo ama a las personas, ama a las almas, hoja y jula y creación, cada uno. Y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si hay esa clase de personas, si existe esa clase de personas, Jesucristo y votado y es salvar. Jesucristo merece su salvación, pero es necesario proceder al arrepentimiento tal persona. Gloria a Dios. Y ahí en el tiempo de apostasía, una apostasía, la palabra de Dios se abandonó. La palabra de Dios cotidiano y purubeima. Hoy en día las iglesias por poco no leí ni la Biblia. Hay religiones que ni usan Biblia. Cuadro de apostasía. O Pepe la oía, doctrina, enseñanza de demonio la oía Pepe, no enseñanza del Espíritu Santo. Una apostasía, aún religiones que anteriormente y fervoroso por su religión cotidiana un entero a la apostasía para ver que la apostasía. No que las religiones están siguiendo bien a Dios, a Cristo. No están siguiendo bien. El día que por la palabra os seguí, o Pepe si os seguí por la de llave. Gloria a Dios. Pero hoy en día estamos en un cuadro de apostasía. Esa es señal de que Jesucristo viene pronto. Esa es señal de que en breve hoy cota el arrebatamiento. No vendrá sin que antes venga la apostasía y el apóstol Pablo. Pero peaña oye cumplima con algo tiempo. La mayoría de las personas, la mayoría de las iglesias abandonaron la palabra de Dios. Entraron en un cuadro de apostasía. Apeo se viñan de como señal. Ya hay cuajamuá que Jesucristo ya está a punto de venir a buscar a su iglesia. El arrebatamiento angaitente moicota. Acompañaré sea por la de amado amigo, amiga, vecino, vecina. Y hermano y hermana también. Jesucristo es un íntima. Jesucristo ya está viniendo. Ande para más en de parejotas en nivel. Copiar sea por la nucende. Andele ni examinata upebe. En jota para año de ya Jesucristo ni de que ya hace entero vea ya hace, claro que sí. Todas las personas que aún el diablo hoy que sé siempre la ibaga. El último día ya compartí que la diablo y que hace la ibaga. O puta se bebé. Pero en este momento que ahí ya vamos a ver más bebé. Y todos queremos ir al cielo, claro que sí. Entero vetejo se la ibaga, pero más la jota. Personas que salen de ese cuadro de apostasía. Personas que viven por la palabra de Dios. Personas que viven por la Biblia. Iglesia oguataba por la sana doctrina. Iglesia oguataba por la Biblia. Personas que bomboquean las cosas de este mundo. Y sigue a Dios por su palabra. Peisaguana jota. Acompañarme sea por anducen para seguir de ya Jesucristo conforme a su palabra. De la para seguir su fe, y cuál la Biblia, y cuál la palabra. Oye, predicamos ande, no, pero eso se gusta peisa. Peisa creyentes está iterio pitata con peari. Peisa personas está iterio pitata no como hay el arrebatamiento. Personas que ojendúan la palabra de Dios y como agina. Ahí así poná y gusto la predicará ya, pero se peisa entendeja, peisa sea seguita. No puede ser así. Jesucristo veteinte. Para la gente ya. La ñande ya no veteinte. Claro que sí, la ñande ya veteinte, pero la enseñanza. Hay miles y miles y miles de enseñanzas diferentes. Pero la Biblia, veteinte, gloria a Dios. La Biblia ya entenderá conforme a lo que el Espíritu Santo nos revela. De catuñan busqueoñan de gusto, ve. Un testimonio me gusta. En aquel tiempo yo era viciante de alcohol y de estupefaciente. De droga, de cigarrillo, de cuánta porquería, oigan. Entonces, hay kuma la ñandeyara a Jesucristo, ve.
a seguir eso, pero a la escuela se le cobebe la vicio de que tú ya. Aún llegué en el punto de decir que el día que la vicio a ya te di cuenta, vea manón de más. Tristemente la demonio se ayuda a doña Calamama. Tristemente la demonio se embotirijaba, se le tirado muchas veces, despreciado, avergonzado, jajabe la demonio se motica. Y vivía así en tan temprana edad. Lastimosamente, pero Pepe ya de ya Jesucristo se enojé. Gloria a Dios, acoteamos alabado sea Cristo. Entonces es el momento que hace la iglesia y de gusto sé, pero la primera cosa que cada cual la Biblia es para la Biblia ahí respecto a los vicios, respecto al alcohol, a la bebida, es para ahí. Y respecto a los vicios, hoy me pecatuda se seguía moscón y seguía caúa, farrea, ya posea, ya poa, peitas la vaga, un me para permitirse a jecar, anda topay. Primero jecar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una base de todos los mandamientos de Dios. La Biblia ahí claramente está diciendo que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. O caúa, no hay que vaga en la Biblia. Pero hoy mismo personas copigarebe con ave mosconas o caúas, gustazo de farra, gustazo de alcohol, copigarebe a oportunidad y arrepentíamos. Le Juan 20 la vágame, y ande ya Jesucristo en el Ajú, y ande ya Jesucristo en la mopotita, lo mismo te alabado sea Cristo, cada vez se mopoteamos esa. Gloria a Dios. Jesucristo en el mopotico, ni ella puede apretar. No os conturbéis, esa es la palabra de Dios, ni ella puede apretar. Pero todo depende también de usted. Entonces la primera cosa la jecabacué. O permitir hacer año de ya y de acá, farreaba acá. ¿Por qué? Porque ambos lados, la palabra de Dios es estilo. A por más que haga caso, vean que sea misimímica, tú mantengas porque sea viciante y tópere. Misimija, para allá, aunque sea misimí, de captura por la vicio. Tiene hermanos ahí va a sebe. Debo hermano William Faltaña, suben de costura, en sinceraña de Yarandi. En sinceridad en nivel. Eso de topo comen de corazones a y peande de con una cosa. Se mandó a ponerse. Con testimonio se mandó a poner a Jesús. A una se yurube la haya malaña de ya hoy pean a servir alcohol, la caña, la cuanto con el vicio. Pero onda ese va con eso. ¿Por qué? Porque hay que poner la jaeamos a poder mantener la. Entonces anda de 6, hasta que o pena aguanta. Bueno, Señor, aponando, vaya o vale, vaya o pama, pero llevar a bautizar, a mendar, a servir de ya Jesucristo. Gloria a Dios, por la gracia y por la misericordia de Dios. El aplauso para Jesús de Nazaret. Él es el dueño de toda la gloria y la honra. Gloria a Dios. Pero para imagina ya llegamos hasta hoy en día. Nunca más ni ahí estoy con el alcohol ni nada. Porque Jesucristo es libertad. Jesús, ni húngara ni plátano lleva. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecido sea Cristo. Apela a Jesucristo ya posea con cada ser humano. Lastimosamente de considerar a la gente embolquecer la palabra de Dios y estilo. Pega el cuadro de apostasía, pega el espíritu de apostasía, pega el espíritu engañador, pega la doctrina de demonio. Gente embolada, o sea, la palabra de Dios y la palabra de Dios pesa ya, pero ya entero pecador, y entero, era ya poda, ya fallado, ya uy mimita, ya pues mimita, ya comete mimita, adulterio, la cosa, pero amor. No hay forma. O sí tenemos que santificarnos para poder irnos en el cielo. La apostasía significa abandono. Upea costediara en muchísimas iglesias. Pastores que costediara o condenar con el pecado, costediara tranquilo la iglesia que actúa pecado o actuar. ¿Por qué? Porque en mi mundo ya apoyo. Entonces la gente ya apoya, pues ahí está la gente va a acusar de eso. Entonces de 20 más. ¿Ves? Ahí tenemos hoy ya. Gloria a Dios. Bendecido sea Cristo. Pero ñandé, ahí sacó palabra, no se engañéis, no se engañen. En ninguna manera, ni jamás de ñañen botabú. Ñandé ya Jesucristo. Que nadie os engañe, ni que me abeteaben en botabú. Ñandé, allá, hijo de Dios, hija de Dios, sabio, sabia, hoy purú la inteligencia, o atajamá por la palabra de Dios. Apelo marcada la diferencia en una ciudad, en una compañía, en un barrio, en un país, en el mundo entero. Pero cambiate la historia de la humanidad, la palabra de Dios. Porque ya es sama cotidiana va a resultar. Toda esa gente que cambió la palabra de Dios por una teoría humana, ¿de qué sirve hoy? Hoy en día hay chicos
joven de 15 años que acuchilla a personas, acuchilla a directores, acuchilla a maestras, o yucá, mitaí de 15 años. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se dejó, la base que serviría para el ser humano, para la salvación, se dejó, oye, busqué por una porquería de teorías humanas que no sirve para nada hoy en día al ser humano. Verdaderamente y triste con las cosas, lo que sufre la humanidad hoy en día, por causa de todo, porque oye, busqué la palabra de Dios. Oye, preferí ver el espíritu de apostasía. Y que cada uno hoy decida su destino. Ani que Biblia vea en boeti porque yo decidía nada. Por no decidir la Biblia, ya topa mitaío yucay, maestro y maestras. Dios mío, qué triste. Todo por causa del abandono de la palabra de Dios. Es necesario que el pueblo de Dios, es necesario que el ser humano vuelva al camino de Dios por la senda antigua y lleve este camino glorioso, que allí hallaremos descanso para nuestra alma. Gloria a Dios. Todo por causa que el ser humano oye ya la palabra de Dios, cuanto que oía jupitizo de que iba a pegar. Todo por eso, solamente por eso. Pero si un cristiano, si una hermana, si un hermano, si un amigo, si una amiga empieza a hacer lo que está en la palabra de Dios, y cae en hermano presbítero Guido, o cucuita la bendición de Ari, o mongueta la bendición de Ari, ahora jayeta soy vágabe, o me jayeta soy te corona, o aleluya, o mi pavo y te vágabe. Gloria a Dios. Buena recompensa tiene la persona que le siga a Dios conforme a su palabra. Alabado sea Dios. Jaupeo mombe uyande. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Creo que ayer estuvimos hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, que será el anticristo. Sobre el anticristo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo, que vendrá después del arrebatamiento. Primero la apostasía, luego el arrebatamiento, que en breve será. Y que tú con este día, y que tú con él, y que tú con él. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero ñandella ya arrebatado ve. O petaba que iba a pegar el periodo de 7 años, que será la gran tribulación. Habe tribulación pa' hume, o aparecer tal anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y se le dará autoridad para actuar 42 meses, o sea que 3 años y medio. En la mitad de la tribulación va a aparecer. Y por 3 años y medio, o comandante que voy a pe por el poder de Satanás. Upepe la senda y botáis más betea o pitá. La debe de joyamos el arrebatamiento, ve Jesucristo ni de joy el arrebatamiento, ve. Lastimosamente, ave la gente oputata, andere putata, amado amigo, amada amiga, vecino, vecina, hermano y hermana, reputata Satanás por huir sufrido con y capaz pierda tu salvación. Entonces se esperan de hipotáis más aviaro y con. Si hay votante lo vea ya para la vágame. Y Jesucristo mismo también quiere que todos podamos reunirnos con Él allá en el cielo. Entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, oye manifestada anga en la gran tribulación y luego la segunda venida de Cristo ya. Jesucristo hubo ave o condenado a los vivos y a los muertos, la ojalá al infierno, bella ojoma, serán juzgados conforme a la palabra de Dios y a las obras que según ha hecho aquí sobre la faz de la tierra. Joven del lago de fuego y azufre, tristemente. Hoy en día Jesucristo es nuestro abogado. A él añade abogado, añade intercesor, clamante de día y noche. Pero en aquel día ya no será un abogado, ahí está la juez. Pepe ya de juzgata, pepe dejemos a ver, imagina. Misericordia, socorro, no, pepe juzgamiento. Y todo por culpa del ser humano. Jesucristo no tendrá la culpa de nada. El hombre se irá en el infierno, a ojos el hombre se irá en el infierno. El hombre lastimosamente jotado cae siglo y siglo por toda la eternidad. Dejemos ahí 1 minuto, dejemos ahí 2 segundos, dejemos ahí 1 hora, dejemos ahí 5 horas, dejemos ahí 1000 años, dejemos ahí 1.000.000 de años. Será eternamente y para siempre que se quemará en el fuego, en el lago de fuego y azufre la persona. Upeo y la ñandeyara a Jesucristo donde salvase. Upeo y la ñandeyara a Jesucristo donde ipease. Upeo la ñandeyara a Jesucristo donde hipotayo donde lupiti. Por eso, amado hermano y hermana, amigo y amiga, ñañemo y porona ñandeyara a Jesucristo donde ya ni la vaga, pero gloria a Dios. Porque será terrible, imagínense, Dios mío.
eternamente y para siempre en un lago de fuego y azufre, ande Itacoayo, Yapimita, del lago. Y ahí todos los días sintiendo el calor, el ardor de ese lago. Socorro la gente, oye Ureta, ahora mismo, las personas que están en el lugar de tormento, socorro, oye Ureta, porque hay llamas allí en la Biblia. Aquel hombre rico, la parábola no es parábola, es una historia real. La historia del Lázaro y del hombre rico. Ya topamos ese hombre rico, pague en el infierno. A socorro, yo Lázaro pues ahí van a ver. Quiere decir que la gente hoy en el lugar de tormento, yo está con los que están en el cielo también. Solamente la diferencia es que separar su carne de gran abismo de Catuyo, mi amiga y vaga, pasado en el infierno, ni tampoco los que están en el infierno pasar en el cielo. De gran abismo separar su cuerpo. Y ahora mismo las personas que están en el lugar de tormento, socorro, lloré por la llama que arde en ellos. Espera con rico ahí, Lázaro. Por favor, porque aquí hay llamas. Qué triste. Anina Pepe Ati. Anina Pepe Joti. Porque Jesucristo me va a extender la puerta abierta. Jesucristo me va a extender la posibilidad. Solamente depender del eje. Ella su fe, eso la ayuda, la misericordia, y que tomamos ese despertimó, y que tomamos ese renunciar las cosas que nos gustan a su vez. Así también como yo lo hice, a mí me encantaban los vicios, el alcohol, los estupefacientes, el cigarrillo, la porquería, se encantaba pues, el rock satánico, mía delicia pues, en Guaná. Pero viaje ya paité, gloria a Dios. Ahora no tengo ninguna necesidad de esa cosa. Lo que yo necesito en mi vida es a Jesucristo y la ayuda de Él para que yo siga siempre predicando la palabra de Dios como está escrito y serle fiel para irme también del cielo con Él. Gloria a Dios. Andé a ver un peala y coteando de cobepe. Dende de coteín cosas moda mundana. Andé un peala de coteín. Mujer que ama moda mundana. Mujer que donde sea como persona que no corresponde. Como que no corresponde a las cristianas. Cuñado y desea pesa upeana la presencia de Dios, el brillo del Espíritu Santo, upeana de Guadalajara y vaga. Pero la cosa mejor que la nepoponaveta, la misma cosa varón. La misma cosa el varón. Varón pues, no le hará mejor tener cosas materiales, tener cosas de lujo, cosas mundanas que hoy en día los hombres impíos usan. Ser un buen esposo, ser un buen joven, ser un buen muchacho, ser un buen hombre íntegro a Dios. Andelu pide de familia, oye salvata, hombre. Delu pide varón, de familia, oye salvata, de familia J y vaga. Delu pide, de mire escuela, tú ya salva. Delu pide joven y que tú, de gente escuela, oye salva. Ojo y vaga, gloria a Dios. De fiera moña de ya Jesucristo. Usted a la humanidad y cotea, cuaco tiempo, gloria a Dios. La gente no coteé de cosas mundanas, no, porque como pueblo de Dios yandella ya actualizada, oye por la iglesia, porque ¿qué es la cosa mundana? La cosa que no conviene a los santos. La Biblia ahí todo me es lícito, pero no todo conviene. Y el apóstol Pablo, esta cosa ahí no convenía hacer, buenas amado amigo, amiga, vecino. La conveniveta se vejan de copiar, ya y cuajama, ya disparar ese cuadro de apostasía. Vengamos a los pies de Jesucristo. Ya y por la senda antigua, por la sana doctrina, ya defienda la palabra de Dios, esperando a nuestro Salvador, esperando al esposo que vendrá a llevarnos en breve. Gloria a Dios. ¡Ay, acá raja saya! ¡Aleluya! Y alma te adora a Jesús. Aleluya. Qué cosa más maravillosa está en la presencia de Dios. Alabado sea Cristo. Donde hay cristianos puros verdaderos, el diablo tiembla. O en la presencia de Dios verdadero, demonios ni por más que lo hacemos o albure. Arriba saca y anda. Y amaso carraja saya. De esta comunidad se suelta hechicería, se suelta brujería, se suelta macumbería. De esta compañía, de esta comunidad, se suelta las obras de Satanás por medio de la palabra de Dios. Porque coabe en Duponaque, porque coabe y profecía. Coabe opunata cuñaja cuimba socaya.
Aleluya. Cuñaco invao seguita hinañete teñan de ya Jesucristo. O marcata la diferencia en esta compañía San Estanislao. Gloria a Dios. Arreca saya. Gloria a Dios. Cuñaco invaeñan de ya vamos punata coabe. Hago punata cuñaco invao marcata la diferencia. O mañana dice la gente, pero Juan y distinto, mi 8, mi 8 ya. ¿Por qué? Porque el brillo de la palabra de Dios. La palabra de Dios en mi gente se va cuñaco invae. Gloria a Dios. Bendecido sea Cristo. Qué noche más preciosa, noche más maravillosa a la demonio y posieterei. Alabado sea Dios. La demonio ya para ayer y pa buscando a quien devorar. Gloria a Dios. Bendecido sea Cristo. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te glorifica, Padre. Gracias, Señor. Entonces, compadre, amado amigo, amiga, vecino, vecina, hermano y hermana, así de esta manera el mensaje en esta noche ha sido entregado. Entonces yo invito a cada persona que estamos aquí para ponernos de pie. Aleluya.